La vecina del infierno me robó mi lugar de estacionamiento diariamente, insistió que era su derecho legal, llamé a la policía y entonces ella escaló a modo venganza total. Hola a todos, soy Marcos y necesito contarles sobre la situación de vecinos más insana que he experimentado jamás. Lo que comenzó como una simple disputa de estacionamiento se convirtió en una guerra total que consumió mi vida durante 6 meses y casi me obligó a mudarme de mi propia casa. Esta es la historia de cómo una mujer con derechos adquiridos trató de reclamar la propiedad de mi terreno y luego hizo de mi existencia un infierno viviente cuando me atreví a defenderme. Debo comenzar diciendo que generalmente soy un tipo pacífico. Tengo 32 años, trabajo como contador y he vivido en el mismo barrio suburbano durante 5 años sin ningún problema mayor con los vecinos. Mi casa es un rancho modesto de 2 dormitorios con una entrada bonita que puede acomodar cómodamente 2 autos. Vivo solo, así que la mayor parte del tiempo mi entrada está medio vacía, lo cual aparentemente le dio a alguien la idea equivocada sobre los derechos de propiedad. Los problemas comenzaron cuando los Henderson se mudaron de la casa de al lado y fueron reemplazados por una mujer llamada Linda Kratowski. Linda probablemente tenía cerca de 40 y tantos años, recientemente divorciada según los chismes del vecindario, y tenía una actitud que podría describirse como agresivamente con derechos desde el primer día. Tenía cabello corto y rubio de colorado, siempre usaba anteojos de sol enormes y manejaba una SUV blanca masiva que trataba como un arma. La primera señal de alerta debería haber sido durante su proceso de mudanza. En lugar de usar su propia entrada, hizo que el camión de mudanzas se estacionara parcialmente en la mía, bloqueando mi acceso al garaje. Cuando me acerqué cortésmente para preguntar si podían moverlo, me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Es solo por unas pocas horas, dijo despectivamente, agitando su mano como si estuviera espantando una mosca. No seas tan tenso al respecto. Lo dejé pasar porque mudarse es estresante, y pensé que una vez que se estableciera, las cosas se normalizarían. ¡Qué equivocado estaba! Los problemas reales comenzaron aproximadamente una semana después de que Linda se mudara. Llegué a casa del trabajo un martes por la noche para encontrar su SUV blanca estacionada directamente en mi entrada, justo donde siempre estacionaba mi auto, no parcialmente en mi entrada, no accidentalmente sobre la línea completa, totalmente, intencionalmente estacionada en el medio de mi entrada. Me senté en mi auto por un momento, mirando esta escena con incredulidad. Luego caminé hacia su puerta principal y toqué. Linda contestó usando una bata y esos mismos anteojos de sol enormes, a pesar de que era de noche. Disculpe, Linda, dije lo más cortésmente posible, pero está estacionada en mi entrada. ¿Podría mover su auto, por favor? Me miró con esta expresión en blanco, luego miró hacia la entrada como si viera su auto allí por primera vez. Oh, eso, dijo con un encogimiento de hombros. Sí, voy a estar estacionando allí de ahora en adelante. Mi entrada tiene mucha pendiente y es malo para mi transmisión. Parpadeé unas pocas veces, seguro de que la había escuchado mal. Lo siento. ¿Qué? No puede estacionar en mi entrada. Es mi propiedad. Linda cruzó sus brazos e inclinó su cabeza como si estuviera explicando algo obvio a un niño. En realidad, lo investigué, y las entradas que se conectan a calles públicas se consideran puntos de acceso público. No puedes legalmente prevenir que alguien las use si no están bloqueando el flujo de tráfico. Estaba tan aturdido por la pura audacia y el sinsentido legal que estaba diciendo que no pude responder inmediatamente. Ella usó mi silencio como una oportunidad para continuar. Además, o vives solo y solo tienes un auto, ni siquiera estás usando el espacio. Tengo derecho a estacionar en algún lugar seguro para mi vehículo. Así no es como funciona la propiedad, logré decir. Esta es mi entrada, en mi propiedad, por la cual pago impuestos. Necesita mover su auto inmediatamente. El comportamiento de Linda cambió de falsamente dulce a abiertamente hostil. No voy a mover nada. Si tienes un problema con eso, llama a alguien a quien le importe. Y con eso, me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Luego caminé de vuelta a mi auto, que todavía estaba sentado en la calle, y manejé alrededor de la cuadra unas pocas veces para calmarme y pensar en mis opciones. Cuando regresé,
El auto de Linda todavía estaba allí, y ahora había una nota, metida bajo mi limpiaparabrisas, en escritura irregular, decía: Marcos, hablé con mi amigo abogado y confirmé que no puedes prevenirme de estacionar en la entrada. Por favor, no me molestes sobre esto otra vez. Linda, esa noche, tuve que estacionar en la calle, lo cual era particularmente molesto porque el estacionamiento en la calle en nuestro vecindario es limitado y terminé 3 casas más abajo de mi propia casa. Pasé la noche investigando leyes de propiedad en línea y, por supuesto, Linda estaba completamente equivocada. Una entrada privada es exactamente eso, propiedad privada. Nadie tiene el derecho de estacionar allí sin el permiso del propietario, sin importar cómo se conecte a la calle. La mañana siguiente salí esperando encontrar mi entrada vacía, pero la SUV de Linda todavía estaba allí. Peor, ella estaba sentada en él, bebiendo café y navegando por su teléfono como si estuviera pasando el rato en su propio lugar de estacionamiento personal. Toqué en su ventana y ella la bajó con un suspiro exagerado. Linda realmente necesita mover su auto. Necesito entrar a mi garaje. Entonces ve alrededor, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Hay mucho espacio. Tenía razón en que técnicamente podía pasar su auto para llegar a mi garaje, pero ese no era el punto. Esta era mi propiedad y ella estaba invadiendo. Ese no es el problema. El problema es que está estacionada en mi propiedad privada sin permiso. Linda finalmente me miró y vi algo genuinamente perturbador en sus ojos, una especie de malicia alegre, o como si estuviera disfrutando esta confrontación. Prueba que es propiedad privada, me dijo con una sonrisa burlona. Muéstrame los marcadores de la encuesta, muéstrame la escritura que específicamente menciona este pedazo exacto de concreto. Hasta entonces, me estaciono aquí. Esa noche, el auto de Linda se había ido cuando llegué a casa del trabajo y sentí un breve momento de alivio pensando que tal vez había entrado en razón. Pero la mañana siguiente, allí estaba otra vez, estacionado en el mismo lugar exacto. Este patrón continuó por una semana. Cada mañana, la SUV de Linda estaría en mi entrada. A veces ella estaría sentada en él cuando me iba al trabajo, siempre con esa misma expresión arrogante. A veces emergiría de su casa mientras yo trataba de navegar alrededor de su auto, haciendo comentarios como: «Cuidado ahora, no querrías rayar mi vehículo», o tal vez deberías considerar conseguir un auto más pequeño si el estacionamiento es tal problema para ti. Al final de esa primera semana, estaba en mi punto de ruptura. Decidí llamar a la línea de no emergencia de la policía para reportar la invasión. La despachadora fue comprensiva y dijo que enviarían un oficial para hablar con ambos. El oficial, Rodríguez, llegó aproximadamente 1 hora después y escuchó pacientemente mientras explicaba la situación. Luego fue al lado para hablar con Linda y pude escuchar voces elevadas viniendo de su patio delantero, aunque no pude distinguir las palabras específicas. Cuando el oficial Rodríguez regresó para hablar conmigo, se veía frustrado. «Señor, le he explicado a su vecina que no puede estacionar en su propiedad privada sin permiso y le he aconsejado que mueva su vehículo inmediatamente. Ella está resistente a la información, pero ha sido advertida que continuar invadiendo podría resultar en que su vehículo sea remolcado a su costo». «¿Qué dijo?», pregunté. El oficial Rodríguez negó con la cabeza, insistió que tiene un derecho legal de estacionar allí y amenazó con presentar una queja contra el departamento de policía por acoso. También mencionó algo sobre tener conexiones en el ayuntamiento, aunque no estoy seguro de qué se suponía que significara eso. La visita del oficial funcionó por exactamente un día. El auto de Linda se había ido esa noche y la mañana siguiente, pero para el jueves estaba de vuelta en mi entrada como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando decidí contactar a nuestra asociación de propietarios. Nuestro vecindario no tiene puertas o es particularmente exclusivo, pero sí tenemos una OA que maneja disputas entre vecinos y hace cumplir ciertos estándares comunitarios. Llamé a la presidenta de la OA, una maestra retirada llamada S.R.A. Chen, y expliqué la situación. Estaba horrorizada y prometió enviar a Linda una carta formal recordándole las reglas comunitarias sobre respetar los derechos de propiedad de los vecinos. La carta de la OA llegó un viernes y la respuesta de Linda fue rápida y dramática. Ese fin de semana,
escaló de simplemente estacionar en mi entrada a lo que solo puedo describir como guerra psicológica. Comenzó el sábado por la mañana cuando me desperté para encontrar que Linda había estacionado no solo en mi entrada, sino que había posicionado su SUV de tal manera que bloqueaba mi puerta del garaje completamente. Cuando salí para evaluar la situación, encontré a Linda en su patio delantero, regando plantas con una manguera de jardín. «Disculpe», le grité, «su auto está bloqueando mi garaje». Sin voltearse, Linda respondió, «Sí, no me había dado cuenta, lo moveré cuando termine con mi trabajo de jardín». «¿Cuándo será eso?» «Oh, ya sabes cómo es, el trabajo de jardín toma lo que toma. Podría ser una hora, podría ser todo el día». Me di cuenta de que estaba deliberadamente tratando de atraparme en mi propia casa, ya que mi garaje estaba bloqueado y su SUV estaba posicionada para ocupar la mayor parte del ancho de la entrada, y no podía sacar mi auto ni siquiera para estacionar en la calle. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente raras. Durante las siguientes horas, Linda comenzó lo que solo puedo describir como una campaña de acoso mezquino. Instaló una caja de música en su patio delantero y puso música lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharla claramente dentro de mi casa con las ventanas cerradas. No cualquier música, canciones infantiles y rimas de cuna en repetición. Cuando la música no obtuvo la reacción que quería, Linda escaló a métodos más directos. Comenzó a caminar por mi patio delantero, afirmando que estaba revisando violaciones de línea de propiedad. Se pararía en el borde de mi entrada con una cinta métrica, tomando fotos y haciendo notas en un cuaderno pequeño. El domingo por la mañana, me desperté para encontrar que Linda había instalado una silla de jardín en mi entrada, justo al lado de su SUV estacionada. Estaba sentada allí bebiendo café y leyendo un periódico como si estuviera acampando. Cuando salí, levantó la vista alegremente y dijo, «Buenos días, vecino». «Hermoso día». «No es así, Linda». «¿Qué está haciendo?» «Oh, solo disfrutando el aire matutino. Este es un lugar tan bonito, buena vista de la calle. Sol matutino, pero no demasiado. Puedo ver por qué te gusta tanto esta entrada». La absurdidad de la situación era casi cómica, excepto por el hecho de que esencialmente estaba siendo mantenido prisionero en mi propia casa. No podía sacar mi auto, y Linda estaba dejando claro que planeaba ocupar mi entrada indefinidamente. Esa tarde, llamé al oficial Rodríguez otra vez. Cuando llegó y vio la instalación de Linda, su auto bloqueando mi garaje, su silla de jardín posicionada en mi entrada y su caja de música todavía tocando música infantil, su expresión cambió de cortesía profesional a irritación apenas contenida. «Señora», le dijo a Linda, «discutimos esto a principios de esta semana. No puede estacionar en la propiedad privada de su vecino y ciertamente no puede instalar muebles allí». Linda se levantó de su silla de jardín con lentitud exagerada. «Oficial, he hecho mi investigación desde nuestra última conversación. Esta entrada se conecta a una calle pública, lo que la hace un derecho de paso público. Tengo todo el derecho legal de estar aquí». «Señora, eso no es correcto. Esta es propiedad privada y está invadiendo. Le voy a pedir una vez más que mueva su vehículo y retire sus pertenencias de esta entrada». La fachada amigable de Linda finalmente se agrietó completamente. «Me está amenazando, porque conozco gente en el ayuntamiento y conozco mis derechos. No puede intimidarme para que renuncie a mi lugar de estacionamiento legal». El oficial Rodríguez se volvió hacia mí. «Señor, ¿le gustaría presentar cargos por invasión?» Antes de que pudiera responder, Linda interrumpió. «¿Presentar cargos? ¿Por qué?» «Por estacionar legalmente, por sentarme en un espacio público. Esto es acoso y voy a presentar una queja contra ambos». Miré al oficial Rodríguez, quien me dio un ligero asentimiento. «Sí», dije, «quiero presentar cargos». Lo que pasó después fue como ver a alguien tener una crisis mental completa. En tiempo real, Linda comenzó a gritar sobre brutalidad policial, sobre cómo yo estaba tratando de robar sus derechos legales de estacionamiento y sobre cómo iba a demandar a todos los involucrados. Se negó a mover su auto voluntariamente, así que el oficial Rodríguez llamó a una grúa. Mientras esperábamos la grúa, Linda continuó su diatriba, pero se volvió cada vez más incoherente. Afirmó que yo había estado espiándola a través de las ventanas de su dormitorio, que había estado saboteando la entrega de su correo,
y que yo era parte de alguna conspiración del vecindario para echarla de su casa. Nada de esto era verdad, por supuesto, pero ella parecía creer genuinamente sus propias acusaciones. Cuando llegó la grúa, Linda físicamente se tiró sobre el capó de su SUV, gritando que estábamos robando su auto. Tomó 2 oficiales más de policía y casi una hora resolver la situación. Linda fue finalmente arrestada por invasión, conducta desordenada y resistir arresto. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocado. Linda fue liberada bajo su propia responsabilidad la mañana siguiente, y su campaña de venganza comenzó inmediatamente. Durante el siguiente mes, mi vida se convirtió en una serie de incidentes de acoso escalantes que hicieron que la situación de estacionamiento pareciera un desacuerdo menor. Comenzó con mis botes de basura. Cada día de basura los sacaba al borde la noche anterior, y cada mañana los encontraba volcados, con basura esparcida por mi césped y la calle. Las primeras veces pensé que podrían ser animales, pero luego noté que solo mis botes de basura estaban afectados y siempre estaban volcados de la misma manera sistemática. Luego Linda comenzó a presentar quejas falsas contra mí con cada departamento de la ciudad que se le ocurrió. Recibí visitas de oficiales de cumplimiento de códigos investigando reportes de que estaba operando un negocio ilegal desde mi casa, que tenía construcción sin permisos, y estaba violando ordenanzas de ruido y que estaba manteniendo animales sin licencia. Cada queja fue investigada y encontrada falsa, pero cada investigación fue consumidora de tiempo y estresante. El acoso escaló a mi lugar de trabajo cuando Linda de alguna manera descubrió dónde trabajaba y comenzó a llamar a mi oficina, afirmando ser una cliente con quejas sobre mi conducta profesional. Le dijo a mi jefe que había estado malversando dinero, que estaba proporcionando consejo financiero falso y que había sido inapropiado con clientas femeninas. Afortunadamente, mi jefe me conocía lo suficientemente bien como para reconocer las llamadas como acoso, pero todavía era embarazoso y disruptivo. Linda también comenzó a atacar la entrega de mi correo. Encontraba mi buzón lleno de basura o completamente vacío en días cuando sabía que debería haber llegado correo. Cuando confronté al trabajador postal, me dijo que una mujer que coincidía con la descripción de Linda le había estado diciendo que me había mudado y que retuviera mi correo en la oficina postal. El incidente más perturbador pasó aproximadamente 6 semanas después del comienzo de la campaña de venganza de Linda. Llegué a casa del trabajo para encontrar que alguien había tirado huevos a mi casa y auto y había pintado con spray la palabra «ladrón» por mi puerta del garaje en letras rojas. Llamé a la policía inmediatamente y aunque no pude probar que Linda lo había hecho personalmente, el oficial Rodríguez me dijo que varios vecinos habían reportado verla en mi patio alrededor del tiempo que ocurrió el vandalismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba documentar todo sistemáticamente. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad y comencé a mantener un registro detallado de cada incidente de acoso, completo con fotos, videos y declaraciones de testigos de vecinos que habían visto el comportamiento de Linda. Las cámaras de seguridad fueron un cambio de juego. Dentro de una semana, tenía evidencia en vídeo de Linda tirando basura en mi patio, intentando romper mi buzón y rayando mi auto mientras estaba estacionado frente a mi casa. Más importante, capturé metraje de ella pintando con spray obscenidades en mi puerta principal a las 3 de la mañana. Armado con esta evidencia, regresé a la policía y presenté cargos adicionales contra Linda por vandalismo, acoso y acecho. También obtuve una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 100 pies de mi propiedad, pero Linda no había terminado todavía. Incapaz de acceder físicamente a mi propiedad debido a la orden de restricción, comenzó a alistar a otros en su campaña. Comencé a recibir cartas amenazantes anónimas en mi buzón, obviamente escritas por Linda pero sin dirección de remitente. Comenzó a publicar reseñas negativas sobre mis servicios de contabilidad en cada sitio web de reseñas de negocios que pudo encontrar, usando nombres falsos y historias fabricadas sobre mal servicio. Más bizarramente, Linda comenzó a esparcir rumores por todo el vecindario de que yo era un criminal peligroso que había amenazado su vida.
Le dijo a cualquiera que escuchara que yo tenía conexiones con el crimen organizado y que estaba planeando matarla. Varios vecinos me mencionaron estas conversaciones, expresando preocupación sobre el estado mental de Linda. La situación llegó a su pico cuando Linda contrató a un investigador privado para seguirme. Primero noté el mismo auto apareciendo en todos lados donde iba fuera de mi oficina, en el supermercado, en el gimnasio. Cuando confronté al conductor, admitió que había sido contratado por Linda para reunir evidencia de mis actividades criminales. Fue entonces cuando decidí tomar acción legal más allá de solo cargos criminales. Contraté un abogado y presenté una demanda civil contra Linda por acoso, difamación e inflicción intencional de angustia emocional. La demanda detallaba cada incidente durante los pasados 6 meses, apoyado por fotos, videos, reportes policiales y declaraciones de testigos. La presión legal finalmente pareció romper la resolución de Linda. Su abogado, claramente reconociendo que no tenía defensa para su comportamiento, le aconsejó llegar a un acuerdo fuera de corte. Como parte del acuerdo, Linda acordó pagar por todos los daños a mi propiedad, cesar todo contacto conmigo y mudarse del vecindario dentro de 60 días, pero incluso entonces, Linda no pudo resistir un acto final de despecho. En su último día en el vecindario, dejó una nota en mi buzón que decía: «Puede que hayas ganado esta batalla, pero no has ganado la guerra. Sé dónde vives, y no olvido. Cuida tu espalda». Inmediatamente entregué la nota a la policía, y Linda fue arrestada otra vez por violar la orden de restricción. Esta vez, pasó una semana en la cárcel antes de ser liberada con condiciones estrictas que prohibían cualquier contacto conmigo, directo o indirecto. Linda se mudó del vecindario como acordado y por primera vez en 6 meses sentí que podía respirar normalmente otra vez. El estrés constante de preguntarme qué haría después había sido agotador y no me había dado cuenta de cuánto estaba afectando mi vida diaria hasta que terminó. Las consecuencias de la situación de Linda me enseñaron varias lecciones importantes. Primero, que algunas personas son genuinamente inestables y escalarán conflictos menores a guerras mayores en lugar de admitir que están equivocadas. Segundo, que la documentación es crucial cuando se trata con acoso. Sin esas cámaras de seguridad y registros detallados, habría sido mucho más difícil probar el patrón del comportamiento de Linda. Más importante, aprendí que defenderse, incluso cuando parece más fácil simplemente ceder, es a veces necesario para prevenir que problemas pequeños se conviertan en enormes. Si hubiera dejado que Linda continuara estacionando en mi entrada sin consecuencias, quién sabe hasta dónde habría crecido su sentido de derecho. La casa de al lado fue eventualmente vendida a una pareja de jubilados encantadora que realmente se presentaron con galletas caseras y han sido vecinos modelo desde entonces. A veces los veo trabajando en su jardín y recuerdo cuánto aprecio la interacción humana, normal y respetuosa. Todavía tengo las cámaras de seguridad instaladas, y probablemente siempre las tendré. La experiencia con Linda me hizo darme cuenta de lo importante que es protegerte y proteger tu propiedad, incluso en vecindarios que parecen seguros y pacíficos. En cuanto a Linda, le escuché a través de chismes del vecindario que se mudó a un estado diferente y estuvo involucrada en disputas similares con nuevos vecinos dentro de meses de reubicarse. Algunas personas nunca aprenden, pero al menos se convirtió en el problema de alguien más. Toda la experiencia duró 6 meses, pero se sintió como 6 años mientras la estaba viviendo. Es increíble cómo el comportamiento irrazonable de una persona puede completamente disrumpir tu sentido de seguridad y paz en tu propia casa. Pero me alegro de haber luchado, documentado todo, y no haber dejado que me echara de mi propia propiedad. Si estás lidiando con una situación similar, con un vecino difícil, mi consejo es documentar todo, involucrar a las autoridades temprano y frecuentemente, y no tratar de manejarlo solo. Algunas personas solo entienden consecuencias, y a veces tienes que estar dispuesto a hacer cumplir esas consecuencias para protegerte y proteger tu propiedad. Mirando hacia atrás, lo que comenzó como una simple petición de mover un auto de mi entrada se convirtió en una pesadilla de 6 meses que involucró policía, abogados y una disrupción completa de mi vida, pero al final, la justicia prevaleció
Y Linda aprendió que hay consecuencias por acosar a tus vecinos y negarse a respetar los derechos de propiedad de otras personas. Solo espero que quien quiera que viva al lado de ella ahora tenga mejor suerte lidiando con ella de la que tuve yo.